Verso 23. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Note que el reclamo de Moisés está bien, porque él fue a hablar y él hizo como Dios le mandó, y dice, en tu nombre. Y eso nosotros debemos prestar atención. Siempre que vamos a hablar o vamos a hacer algo que sea en la voluntad de Dios, porque Dios es responsable de lo que Él nos manda a hacer, no de lo que nosotros queremos hacer. Si Él nos mandó, si fue en su nombre, porque Él nos envió, bueno, Él es responsable y podemos reclamar. Tenemos el tiquecito para reclamar. Pero si no, hermano, Dios no es responsable. Así en el tiempo de Jeremías, muchos profetas profetizaban que, vamos a estudiar, pero profetizaban ellos que Israel iba a ser libre, no iba a ir en cautividad. Y Dios le dice, no los envié yo, decía Dios. Dios decía sí. Pero si Dios nos envió, Él es responsable. Y Dios permite todas estas cosas para templar nuestro carácter. Como dijimos, hermano, es muy fácil muchas veces declarar la palabra. David dijo, yo te venceré, pero él dice que corrió también a la línea de la batalla. Tenía que correr. Él primero dijo, yo te venceré, pero dice que corrió. Tenemos que aprender a confiar en Dios, a confiar en el propósito de Dios. Una vez que nosotros conocemos el propósito de Dios, Dios le había contado a Moisés lo que iba a hacer. Él tenía que descansar y tenía que pasar por esta parte. A veces es un poco difícil, como sabemos, predicar la verdad, aparentemente no hay resultado. Parece que es al revés. Parece que en vez de que crezca, decrece la situación. Pero nuestra parte es quedarnos firmes y mirar al Señor. Él se sostuvo como viendo al invisible Moisés. Así da testimonio la palabra de Moisés. Pero vemos que él no era tan templado todavía acá. Acá un poco quiere ceder. Y Jehová respondió a Moisés. Y esto es lo más hermoso también que encontramos de parte de Dios. Dios no lo corrigió, no lo retó, sino que Dios le vuelve a responder al incrédulo Moisés. Un poco llevado por la situación, bueno, Dios se pone en lugar y con misericordia trata con su siervo. Y Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Dios iba a pelear por su pueblo, pero ninguna victoria va a venir así fácilmente. Cuando hablamos de cuando Dios nos muestra algo, tiene un propósito, nosotros decimos, bueno, mañana ya está todo listo. Y muchas veces, hermano, hay que pelear años, meses. Y a veces hay cosas por las que hay que pelear muchos años. Y no hay que desanimarse, porque Dios pelea. Dios está peleando. Y muchas veces no es que estamos haciendo mal la cosa, sino que no es el tiempo de Dios. Entonces hay que, en ese tiempo, andar con el Señor y somos templados. En el fuego somos puestos ahí. Y bueno, Dios sabe hasta dónde va a ser. Dios iba a dar victoria. Y vemos que el énfasis en este capítulo 6 está en la palabra yo y ahora. El énfasis en este capítulo 6 está en la palabra yo y ahora. Y habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Todo lo que Dios hace, bueno, es
en vista de su nombre. Es por amor de sí mismo, como dice la palabra. Dios iba a hacer porque Él se había comprometido a hacer. Y así es cuando Dios obra por fe y Dios obra por gracia. Dios no necesita que el hombre haga, sino solamente que el hombre confíe, que el hombre crea. Esa iba a ser la parte de Israel. Porque vemos en Isaías 43, en el verso 11, dice yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y así es la realidad. Dios es el que tiene que obrar, y fuera de Él no hay salvación. No hay quien obre, no hay quien traiga la victoria. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajenos. Vosotros pues sois mi testigo, dice Jehová, que yo soy Dios. Y así es con Israel. Israel, por simple existencia, es testigo de que Dios es el verdadero Dios, de que Él es Dios, porque Él puso en su mano, en su poder, sacar con su poder a la nación de Israel de Egipto. Y también, durante la tribulación, Él va a salvar a esta nación. Pero aún hoy esta nación está entre nosotros como testigo, atestiguando del verdadero Dios, porque Él anunció, y fuera de Él no hay quien salve. Y dice en el verso 3, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Así vemos como Dios se estaba dando a conocer en su nombre. El nombre de Dios estaba en juego. Esto no era una pelea de Moisés contra Faraón, sino de Dios mismo contra Faraón. Estaba el nombre del verdadero Dios y estaba aquel que se creía a sí mismo que era Dios. El problema de Faraón es que era muy orgulloso y se medía con Dios. Entonces Dios, más adelante vamos a ver lo que dice acerca de Faraón. Y dice, y también establecí mi pacto con ellos, de darle la tierra de Canaán. Dios ya había anunciado todo esto. Dios ya le había dicho esto a Moisés. Dios ya le había anunciado todas estas cosas. Pero Dios le vuelve a repetir las mismas cosas a Moisés. Y así es Dios. Y así también es con nosotros. No aprendemos de una sola vez. Nosotros a veces pensamos que, el hermano ya sabe, porque yo ya prediqué de eso. Decir, pues, mentira, no sabe. Se olvidó. Y a usted le va a pasar como obrero, va a predicar, va a decir, pero yo ya prediqué de esto, va a decir. Y le va a decir al hermano, ¿se acuerda? Y el hermano lo va a mirar. Por eso necesitamos repetir la palabra, repetir. Porque realmente no aprendemos fácilmente. El hombre no aprende fácilmente. En Filipenses capítulo 3, verso 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Dios se quiere asegurar que nosotros podamos aprender. Y muchas veces Dios nos vuelve a repetir en su gracia, en su misericordia. Dios nos vuelve a decir las mismas cosas. Dios le vuelve a decir totalmente lo mismo a Moisés. Y dice, yo ahora, y dice, establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron.
Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Dios se había acordado de su pacto con Abraham. Y Dios le había mostrado al mismo Abraham que ellos iban a estar en un horno de fuego. Dios le había avisado, pero Dios nos vuelve a repetir todo lo mismo que nos prometió, todas sus promesas. Dios nos vuelve a dar su palabra. Entonces dice en el verso 6, por tanto. Bueno, desde el verso 6 hasta el verso 8 encontramos las 7 promesas de gracia que Dios le hace a Israel. Y acuérdense que esto Dios le está hablando al débil, al cansado Moisés, para que vaya y le vuelva a repetir a este pueblo tan desanimado también. En 2 de Corintios capítulo 4 dice en el verso 8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Note que el pueblo estaba realmente desahuciado, desesperado. Pero note que Moisés aún no está destruido, el mensajero de Dios. Dios se encarga de confirmarle nuevamente cuál es su voluntad. Estamos en apuros, así estaba Moisés, mas no desesperados, porque lleva en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. En el apóstol Pablo se veía que él había realmente tomado victoria sobre el viejo hombre, entonces se veía la muerte de Jesús. Él creía verdaderamente que en Cristo él había muerto, estaba crucificado con Cristo. Y dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y así Dios, cuando utiliza a un vaso, primeramente le humilla, le deja débil, pero siempre le fortalece dándole la palabra para que termine de hacer lo que tiene que hacer. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y primero dice, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esta es la primera promesa. Dios iba a sacarle de la esclavitud por medio de la redención. Y os libraré de su servidumbre. Este es el segundo. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Este es el tercero. Cuarto, os tomaré por mi pueblo. Este es el cuarto. El quinto es, seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Sexto, y os meteré en la tierra. Otra versión dice, os introduciré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Número 7. Y yo os la daré por heredad, y firma diciendo, yo Jehová. Yo Jehová. Estas 7 cosas, estas 7
promesas de gracia Dios le hace a Israel. Dios le hace a Israel. Y en su momento esto era algo muy difícil de creer, como viendo la situación, realmente era un poco chistoso, así como Abraham y Sara cuando le dijeron que iba a concebir. Pero realmente Dios no puede mentir, Dios cumplió. En Josué capítulo 21, dice en el verso 45, Josué capítulo 21, verso 45, muchos años después, dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y así es con nuestro Dios. El enemigo se va a levantar y va a tratar de traer esa incredulidad, esa duda a nuestra vida, pero nosotros tenemos que permanecer firmes en la fe, porque todo se va a cumplir. Todo se va a cumplir, todo lo que Dios prometió, todo lo que Dios nos hizo alcanzar, hermanos, ya, y todo lo que nos va a hacer alcanzar, es en su fidelidad, es por amor a sí mismo. Por eso cuando Israel era rebelde en el desierto, y muchas veces lo vemos a Moisés tirado en la presencia de Dios, clamando a Dios. Y en una ocasión le dice Dios a Moisés, bueno, dice, yo te voy a dar otro pueblo, otro pueblo que sea más fuerte, más grande. Pero la carne es igual, pensó sin duda Moisés, a tener la misma carne. Así que, pero Moisés intercedió y dice, ¿qué van a decir los egipcios? Dice, por amor a tu nombre, dice. ¿Cómo él entendió? Cuando usted necesite clamar a Dios y usted no vea mérito en usted, bueno, eso es un gran paso. Pídale al Señor, por amor a tu nombre, Señor. Dame, Señor, por amor a tu nombre, dígale. El Señor va a entender. No hay mejor manera de entrar a la presencia de Dios que sabiendo cómo pedir. Pida por amor a su nombre y Él le va a dar. Sí, por supuesto está en su voluntad. Por eso, hermano, es tan precioso. Podemos reclamar. Moisés le dijo, en tu nombre, dice, fui a hablar. Y Dios, que no va a fracasar en sus promesas, dice, sí, dice, y firma. Vuelve a repetir todo y dice, yo Jehová. Dios va a obrar en virtud de lo que es Él. El nombre expresa lo que Él es. Vemos que con un solo nombre no podemos expresar lo que Dios es. Está Jehová, Elohim, Rafa, Jehová, Shalom, y El Shaddai, y así. Dios se da a conocer a nuestras vidas y obra en virtud siempre de lo que Él es. Y lo que Él es está concentrado en su nombre. Nosotros tenemos el nombre de Jesús. Y Jesús dijo, todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, yo lo haré. Podemos pedir en su nombre. Bueno, verso 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Bueno, vemos una tarea bastante difícil tenía Moisés. En el capítulo 4, en el verso 21, Dios le había avisado a Moisés. Dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir
al pueblo. Bueno, Dios le había avisado, pero el problema es cuando los que están cerca de nosotros no escuchan. Por ahí si es uno de afuera no es tanto. Ellos no escuchaban, dice a Moisés. Y cuando los capataces entraron a hablar con Faraón, estaban a la puerta del palacio de Faraón. Dice que cuando salieron se encontraron con Moisés y Aarón, porque ellos eran responsables de la libertad del pueblo. Ellos mismos se sentían responsables. Y usted imagínese a todo el pueblo increpando constantemente a Moisés y Aarón. No habrá sido fácil, hermano. Este fue el libertador. Este realmente sacó a Israel, pero no fue fácil. A veces por eso decimos, hermano, no es, decimos, bueno, yo ya sé lo que tengo que decir, ya conozco la palabra, ya estudié, ahora voy y me paro delante de todos y doy la palabra. Mire, no es fácil. El Señor sostiene a sus ministros, porque se va a levantar la lucha, la oposición, de adentro, de afuera, la familia, lo que no son la familia, los vecinos, se van a acordar. Pero usted tiene que permanecer firme y dar la palabra. Acuérdese, Dios respalda su palabra. Y Dios le va a respaldar a su instrumento por causa de la palabra. Tiene que dar lo que Dios le envió a dar, nada más. Dios no le va a respaldar a usted en sí, sino va a respaldar el mensaje que es a usted. Ahí va a encontrar el respaldo de Dios. Y así vemos a Moisés. Y dice en el verso 10, así estaba en toda esta circunstancia, todo el pueblo acongojado, y otra vez vuelve a hablar Jehová a Moisés diciendo, verso 10, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Note que esto habrá sido tan difícil, porque todo el pueblo ahí estaba desanimado y respondió Moisés delante de Jehová. Y aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Y en esto vemos, hermano, cómo Dios se digna de utilizar instrumentos débiles. Somos débiles, hermano. En muchos momentos el Señor nos va a hacer sentir nuestra debilidad. Pero ahí es donde aprendemos que cuando somos débiles, somos fuertes. Si usted quiere aprender a ser fuerte en el Señor, tiene que aprender, tiene que pasar por este camino. No es lindo, hermano, tomar este lugar, porque nos gusta decir, sí, nosotros fuimos, hicimos así, porque yo tenía así. Pero ¿quién va a decir? La verdad que yo no quería hacer nada, tenía miedo, estuve con temor y temblor. Y no sé cómo di la palabra tal y cual el Señor permitió que dé, y el Señor obró. Nadie quiere decir así. Todos queremos ser la estrella de la película, hermano. Y eso no, en la gracia no va. La gracia se predica en debilidad, en temor y perdiendo, 8-0 por lo menos. Pero usted va a ver cómo el Señor da vuelta a los partidos, hermano. Usted va a ver, porque la gracia tiene poder. Y si la gracia no hace, nada va a hacer. Tenga esa seguridad. Si la gracia no hace, nada va a hacer. Es mejor ser vituperado predicando la verdad que nos masajeen la espalda por predicar el error. Eso no queremos. Eso sería una pérdida total. Bueno, Dios aparentemente, hermano, para el pueblo no estaba haciendo nada, pero Dios estaba actuando. Dios había comenzado la obra y Él la iba a terminar. La obra no es de nosotros, porque en todo esto vemos que Moisés siempre se miraba a sí mismo.
Ese era el problema de Moisés, que él se miraba a sí mismo. Pero nosotros debemos aprender a mirar al Señor. A veces miramos, nos faltan muchas cosas, pero el Señor en su misericordia dijo, vaya y haga. Y bueno, y vamos, y eso nos ayuda a no confiar en nosotros. Es más, perdemos esperanza a veces. Señor, ¿por qué no usas a otro mejor? ¿Por qué nos expones tanto, a veces al Señor? Pero el Señor es fiel. El Señor va a ser engrandecido, utilizando lo vil, lo necio, lo débil del mundo. Él no se cansa de escoger estos instrumentos para mostrar su gracia, su poder. Hermano, así es la obra. A veces hablamos con mi esposa y decimos, ¿cómo hemos llegado hasta acá? ¿No? Y yo pienso que, hermano, ¿cómo hemos llegado hasta acá? Qué misericordia la de Dios hacia nuestra vida, poder predicar esta verdad tan preciosa, tan alta, tan elevada, hermano. Pero damos gracias al Señor, cada uno de nosotros sabemos que es el Señor, no hay otra cosa. Bueno, dice el verso 13, entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel. Note que Dios en todo esto no se conmueve. Dios no se conmueve por la incredulidad del hombre. Él no cambia su propósito. Él no dice, bueno, ya que ellos no. Dios dice, esto va a ser así. Su consejo va a permanecer. Y dice, habló Moisés y Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Lo mismo vuelve a decir Dios. Pero parece que este Dios es un poco equivocado porque no ve que no se puede. Hermano, ¿cómo debemos aprender a mirar las cosas como ve Dios? Andar por fe. Por más que no veamos, imagino a Noé construyendo el arca. 100 años de fe. Y qué bárbaro, hermano. ¿Sabe lo que se habrán burlado de Noé? Pero tuvo su fruto, tuvo su resultado. La fe nunca va a quedar sin resultado. La fe no es tan impresionante, hermano, en su obrar, en su actuar, pero en su producto sí. Cuando la fe llega a su tiempo y ya sale el fruto de la fe, la pucha, ahí es otra cosa. Sí, hermano, dejemos que Cristo sea formado en nosotros. No procuremos cosas grandes, solamente que Cristo sea formado en nosotros. Bueno, desde el verso 14 en adelante, Dios manda a hacer un censo de los hijos de Israel. Dios cuenta a los suyos. Note que no mandó a censar a los egipcios. No. Así como vemos en Génesis, Dios puso su vista en la descendencia de Set. Y aquí vemos que Dios también vuelve a poner su vista en aquellos que son suyos. Y así es. Dice en Isaías capítulo 40, Isaías 40 en el verso 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Así Dios cuenta a sus ejércitos. Dios cuenta a sus hijos. Dios sabe. Y aún ni un cabello cae de nuestras cabezas sin que Él sepa. Y ninguno faltará. Ninguno faltará.
Él tiene poder para guardar a sus hijos, para asegurarles la vida eterna, a aquellos que han nacido de nuevo. Y así Dios manda a censar. Dios los cuenta y los cuenta siendo esclavos. Los cuenta siendo esclavos. Y acá vemos por qué Dios es tan grande. Dios formó y contó a Israel como nación en Egipto antes de que ellos sean libres, una nación libre. Estos son los jefes de la familia de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anoc, Falú, Esrón y Carmí. Estas son las familias de Rubén, los hijos de Simeón, Jamuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Y los hijos de Gersón, Libni, Simei, por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Malí y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Izar, Coré, Nefeg, Sicri, y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Fines, y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló Moisés en la tierra de Egipto. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Bueno, así vemos que Dios se gloria en utilizar realmente esta clase de instrumentos. Capítulo 7, versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Bueno, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 11, vamos a ver primeramente los 10 juicios o 10 plagas que van a caer sobre Egipto. Desde el capítulo 7 hasta el capítulo 11, vamos a ver los 10 juicios o 10 plagas que van a caer sobre Egipto. También, podemos decir, en segundo lugar, vamos a ver la resistencia de Janes y Jambres. Aquí, en este libro, no son mencionados sus nombres. Pablo nos enseña. Vemos, segundo, la resistencia de Janes y Jambres. Y en tercer lugar, lo que vamos a ver son las 4 propuestas de Faraón. Vamos a ver que Faraón quiere negociar la libertad de este pueblo y hace algunas propuestas en su desesperación, pero todo para no someterse a Dios, para no hacer la voluntad de Dios.
Como hemos dicho, Dios mandó a Faraón que dé libertad a su pueblo. Esto no podía ser de otra manera, sino conforme a la manera de Dios. Y dice en el verso 2, tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Bueno, Egipto iba a ser la oportunidad de Dios para mostrar que Él era el verdadero Dios. Porque cuando Dios iba a juzgar y iba a mandar cada una de las plagas, de las 10 plagas que Él mandó, Él iba a enfrentarse con cada uno de los dioses de Egipto. El primer dios, que vamos a ver que Dios va a juzgar, va a ser al Nilo. Ellos tomaban como Dios a ese río. Y esta dureza de Egipto con su rey iba a ser solamente la oportunidad para mostrar que Jehová es el verdadero Dios. Jehová es el verdadero Dios. Porque si hay algo que tenían temor, realmente también los israelitas en Egipto, eran de los dioses de Egipto. Ellos también no solamente tenían temor de Faraón. Faraón se estimaba a sí mismo como un dios. Incluso Faraón tenía sus propios sacerdotes, que oficiaban de sacerdotes hacia él. Entonces un poco le tenían un poco de temor. Y así es el hombre, ¿no? El hombre habla de muchas cosas. Pero hay un único y verdadero Dios. Y eso Dios iba a mostrar. Y dice, con señales y mis maravillas. Y dice el verso 4, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto. Y sacaré a mis ejércitos, a los que él mismo contó, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y esto es figura de la iglesia ocupando su lugar en los lugares celestiales. Así va a ser cuando Dios saque a la iglesia en su orden, cada uno en su debido orden. Va a salir, por eso dice mis ejércitos, no dice mi ejército, sino que va a salir en diferentes filas, va a sacar. Nada va a quedar en Egipto de este pueblo celestial, nada puede quedar. Y dice en el verso 5, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Dios iba a dejar totalmente destruido a Egipto. Y Dios sin duda se iba a acordar de la pregunta de Faraón. ¿Quién es Jehová? Ahora te va a quedar claro quién es Jehová, dijo Dios. Yo creo que después de enviar las plagas, ya no iba a preguntar más. ¿Quién es Jehová? Y bueno, Dios dice, y sabrán los egipcios. Esta iba a ser la respuesta. Capítulo 5, verso 2. Ahí está la pregunta de Faraón. Dios va a quitar del hombre su ignorancia. Ellos son ignorantes voluntarios, ignoran voluntariamente a Dios. Y así va a ser cuando Dios juzgue al mundo. El mundo ya no podrá ignorar a Dios, Pero vemos que Dios dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Y esto es lo hermoso. Moisés estaba lleno de dudas.
Moisés estaba lleno de debilidad, pero siempre hizo lo que Dios le mandó. No sabemos cómo fue, pero él siempre terminó haciendo la voluntad de Dios. Y eso es realmente la fe. Por eso decimos otra vez que la fe no es tan grandiosa como algunos creen. Algunos creen que creyente de fe es un creyente que saca pecho y golpea su Biblia contra el púlpito. Y no, el creyente de fe es un creyente que no tiene nada de apariencia. Usted le ve y parece, ¿y este va a ser la voluntad de Dios? Moisés siempre fue verdaderamente un hombre de fe. Y Dios es algo muy precioso. Vamos a ver en Números capítulo 12. Hoy estábamos estudiando este versículo. Vamos a recordar. Números capítulo 12. Dice en el verso 7. Ya estaban en el desierto y María y Aarón murmuraron contra Moisés. Y dice, le encontraron algunos defectos. Pero Dios dice, ahora Dios le toca mirar a su siervo. Y dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Esto es la declaración de Dios. Acá no se puede negociar nada con Dios. Esto dice Dios. Realmente Moisés fue fiel. Fue fiel. El único defecto que encontramos es cuando tenía que tocar la roca y le pegó un golpe a la roca. Pero fue fiel. Un hombre incrédulo, sin capacidad. ¿Qué esperanza tenemos, hermano? Grande esperanza hay para nosotros, que somos cuántas veces como Moisés. Pero la fe, es necesaria la fe. Todos estos vencieron por la fe. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Y era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Así vemos que ellos hicieron. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Y vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo mandó. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Bueno, vemos acá otra vez a Moisés delante de Faraón. Esta va a ser la última advertencia. Esta va a ser la última advertencia antes del juicio, antes del primer juicio. Y esta advertencia y señales representan esta dispensación de la gracia, en donde Dios está advirtiendo, a todos le está mostrando de diferentes maneras, Dios habla por medio de su Hijo, para que se arrepientan y el hombre pueda aceptar a Jesús. Y note que esta señal que Moisés va a hacer delante de Faraón es la señal que el pueblo había visto. Vamos a ver en Éxodo capítulo 4 nuevamente, en el verso 29. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Note que él hizo esta señal delante del pueblo. Y así viene y hace la misma señal delante de Faraón. Con la única diferencia es que en el verso 31 del capítulo 4 dice, y el pueblo creyó. Note que Dios, no es que Dios había destinado a Faraón para ser un vaso rechazador.
Dios le da la misma oportunidad que le dio al pueblo, le da a Faraón las mismas señales. Lo único es que el pueblo creyó. Sin embargo, Faraón no. Entonces la fe del pueblo deja sin excusa a Faraón. Faraón nunca va a poder decir, a mí no me dieron oportunidad, porque las mismas señales con las cuales Israel creyó, Faraón las tuvo delante de sí mismo y no creyó. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, en el verso 32. Evangelio de Lucas, capítulo 11, en el verso 32. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Los hombres de Nínive, los ninivitas. Jonás fue a predicar a Nínive, no quería ir a predicar a Nínive, porque Nínive era la capital de Siria, y ellos eran realmente enemigos de Israel, crueles. Entraban y violaban sus mujeres, se llevaban todo lo que ellos poseían. ¿Quién iba a querer predicarle encima? Gentiles. Sin embargo, ¿cuánto predicaron los profetas en Israel y no se arrepintieron? Sin embargo, dice, los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta. ¿Me ponen, por favor, hermano, porque estaba leyendo ahí? Dice, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Se arrepintieron a la predicación de Jonás. El arrepentimiento de Nínive dejó sin excusa a Israel, que tenían tantas ventajas sobre los ninivitas. Ellos no se arrepintieron. Estamos hablando del tiempo de Jonás, pero Jesús lo trae a su tiempo. Y dice, he aquí más que Jonás en este lugar. Fue un hombre salido del pez con olor a pescado, todo quemado quizás por los líquidos gástricos, cansado de 3 días haber estado, y qué buen predicador habrá sido Jonás, porque se convirtió toda la ciudad. Y eso dejó sin excusa a Israel. Dejó sin excusa. La fe de Nínive condenó a Israel. Y así como la fe de Noé condenó en su tiempo al mundo. Y así también la fe de Israel, del pueblo de Dios, cuando creyó y adoró. Esa fe dejó sin excusa también a Faraón. Dejó sin excusa. Porque vamos a ver el orden. Verso 10. Y vinieron pues a Moisés y a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Bueno, esto tendría que haber resultado algo maravilloso para Faraón, pero note que Faraón no, él es muy orgulloso. ¿Cómo puede ser que haya venido el Dios de los esclavos a darme órdenes a mí, que yo soy Dios también? ¿Cómo puede ser que a mí me dé orden este Dios? Entonces dice, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Ahí ya tendría que haber cedido, que haberse rendido a Dios. Pero no. Entonces llamó también a sus sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Bueno, como dijimos, esta va a ser una advertencia. Por esto no va a haber juicio. El juicio va a venir ahora, desde el verso 14 en adelante. Esta va a ser una advertencia de gracia. Pero vemos cómo realmente el enemigo actúa. Vemos aquí la imitación. Vemos que Faraón no es que no creyó por causa de que los hechiceros hicieron lo mismo. Él ya no creyó,
Por eso mandó a traer los hechiceros. De eso tenemos que ver el orden. El orden es muy importante. Porque es que Dios le manda un espíritu engañoso a los que se rehúsan a creer la verdad. Ese es el orden. Porque en su corazón Faraón ya rechazó. Está en rebelión abierta contra Dios. Entonces Dios permite que vengan estos hechiceros y le engañen con sus señales mentirosas. Bueno, vamos a tomar unos minutos y vamos a continuar.